Buenas tardes amigos, hermanos que van a ver este video, no sé qué horas lo van a ver. Tengan todos y cada uno de ustedes un cordial saludo. Mi nombre es José Domínguez y hoy quiero compartir con ustedes sobre la humildad. Bueno, de hecho el tema se llama la humildad basada en la palabra de Dios. Digo esto porque pues todos podemos tener un concepto diferente de lo que es la humildad. Por el simple hecho de vestir sencillamente o por no tener prácticamente nada, creemos que somos humildes y al contrario podemos ser soberbios. O podemos tener mucho y puede haber humildad en nosotros. Bueno, lo que quiero decir con esto es que la humildad no se define por la apariencia, sino por lo que somos, por lo que tenemos dentro, por lo que damos por los demás, reconociendo que tenemos debilidades o pues limitaciones y darle el valor a los demás. Bueno, hay un concepto de humildad que encontré que sustenta lo que les estoy diciendo. Dice que la humildad es una cualidad o virtud fundamental que implica, dice, una apreciación realista de uno mismo, reconociendo las propias limitaciones sin caer en la soberbia y valorando a los demás. Es lo que les decía. Entonces que nosotros no tenemos que sentirnos más que otros. No, pues esa no es la humildad que Dios promueve. Uh, Se da en la iglesia o en los grupos, congregaciones, por decirlo así, que el hecho de que saber más así, pues de Biblia, el tener más tiempo en la congregación, en la iglesia, o el tener un cargo, por ejemplo, a veces nos creemos más que los demás, nos creemos más que los que van llegando, y más no nos damos cuenta que el que va llegando pues ha tenido encuentro con Dios y lleva hambre, lleva sed, lleva ambiciones, ánimos pues de saber de la palabra de Dios, de saber más, de llenarse porque se ha despojado de todo lo malo. Entonces, ¿pero qué hacemos nosotros? Por el hecho de estar en un cargo, por tener más tiempo, porque somos buenos con la Biblia, o sea, me refiero que sabemos mucho, los opacamos y eso no debe ser así. Esa no es la humildad que Dios quiere en nosotros. En la palabra de Dios, en la Biblia hay muchos capítulos y versículos que hablan sobre la humildad. Yo encontré en Filipenses 2, desde el 3 hasta el 9, pero me enfaticé en el 7 y el 8, sobre la humildad, de que ahí Jesús, pues teniendo las dos naturalezas, la divina y la humana, él se rebaja a sí mismo y se hace obediente hasta la muerte, dice, muerte de cruz. Imagínense, bueno, lo vamos a leer para que vea. Dice, tomando la condición de siervo, se hizo semejante a los hombres y encontrándose, dice, en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, lo que yo decía, y muerte de cruz. Y en el 9 dice algo muy bonito. Dice, por eso Dios, dice, lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Maravilloso, ¿verdad? Es lo que les digo. O sea, si Jesús pues siendo Dios, se rebajó hasta ese punto. O sea, ¿quiénes somos nosotros para sentirnos más que otros? No podemos. Entonces, lo que se da en los grupos, en las iglesias, no está bien. Pero bueno, sin embargo, pues se da. Bueno, ahora también Juan en el capítulo 3 del 22 al 30 nos habla también de humildad. Juan es tan humilde que reconoce la grandeza de Jesús, porque se da ahí el caso de que unos discípulos, bueno, Jesús se va con sus discípulos a Judea, dice, y a la orilla del Jordán, y él empieza a bautizar, y se quedan ahí bautizando, ¿va? Entonces, porque ahí hay más agua, pero también ahí, por ahí está Juan, en Enón, cerca de Salim, y los discípulos de Juan tienen una disputa con unos judíos sobre la purificación espiritual. Entonces vienen y se van donde Juan el Bautista y le dicen, maestro, el que estuvo contigo a la orilla del Jordán, del cual tuviste testimonio, ahorita está bautizando. Y entonces Juan les contesta, nadie puede apropiarse, les dice, de nada si no le es dado del cielo. Se recuerda que yo les dije, les dice, que yo no era el Mesías, que yo solo era un enviado delante de él. Y también les dice que es necesario que él crezca y que yo disminuya. O sea, lo vamos a leer para que vean pues lo que les estoy diciendo. Dice Juan 3 del 22 al 30, dice, después de esto Jesús se fue con sus discípulos, dice, al territorio de Judea, y allí estuvo con ellos y bautizaba. Juan también estaba bautizando en Enón, cerca de Salim,
porque allá había mucha agua. La gente venía y se hacían bautizar. Esto ocurrió antes de que Juan hubiera sido encarcelado. Un día los discípulos de Juan tuvieron una discusión con otros judíos sobre la purificación espiritual. Fueron donde Juan y le dijeron: Maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y en cuyo favor tú hablaste, está ahora bautizando, y todos se van a él. Juan respondió: Nadie puede atribuirse más de lo que el cielo le quiere dar. Ustedes mismos son testigos de que yo dije que yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. Es el novio quien tiene a la novia. El amigo del novio está a su lado y hace lo que él le dice. No, y hace lo que él, le dice. Y se alegra, dice, con solo oír la voz del novio. Por eso me alegro sin reservas. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Lo que él decía, palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, en esta Biblia está esta versión. Yo encontré en otra Biblia. Es lo mismo, pero habla diferente y es la que yo entendí. Yo me recuerdo lo que dijo el hermano Neri, de que en algunas Biblias se encuentra diferente, pero que se entiende más. Entonces yo entendí más esta. Por eso se las hablé primero y después las leí de esta Biblia. Pero yo encontré, y es lo mismo, se las voy a leer. Dice, Evangelio de Juan 3, 22 al 30, dice: En aquel tiempo fue Jesús con sus discípulos a Judea y permaneció allí con ellos, bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salín, porque allí había agua abundante. La gente acudía y se bautizaba, pues Juan no había sido encarcelado todavía. Surgió entonces una disputa entre algunos de los discípulos de Juan y unos judíos acerca de la purificación. Los discípulos fueron a decirle a Juan: Mira, maestro, aquel que estaba contigo al otro orilla del río Jordán, o sea, del Jordán, y del que tú diste testimonio, está ahora bautizando, y todos acuden a él. Contestó Juan: Nadie puede apropiarse, aquí dice diferente, allá, nadie puede apropiarse de nada si no le ha sido dado del cielo. Ustedes mismos son testigos que yo dije: Yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. De ahí dice: en una boda, dice diferente allá, en una boda el que tiene a la novia es el novio. O sea, es lo mismo, pero en cambio dice el amigo del novio que lo acompaña y lo oye hablar, se alegra mucho de oír su voz. Así también yo me lleno ahora de alegría. Es necesario que él crezca y que yo venga a menos. Ahí es diferente, pero yo entendí más esto. Entonces, ¿qué es lo que nos da a Juan acá a entender? Que es tan humilde que reconoce que la grandeza de Jesús. Como les digo, Juan pudo haber dicho: bueno, yo fui enviado primero y en esta parte del río es que yo bautizo, ¿por qué no se va él a otro lado, a otro río? Y pues pensando como lo haríamos nosotros, porque nosotros así somos. Nosotros no podemos ver que alguien sobresale un poquito porque ya lo queremos bajar, o porque nosotros tenemos el no. Juan fue tan humilde, reconociendo la grandeza de Jesús, y les explicó a los discípulos de él de que nadie se apropiaba de nada si no le era dado del cielo, y que él tenía que crecer, Jesús tenía que crecer y que él disminuir. Entonces es bien bonito. Este tema es bien intenso, es bastante complejo, como les decía, y hay mucho de qué hablar, pero pues el tiempo es corto. Entonces, esto es lo que yo quería medio explicar de lo que yo he entendido. Vamos a hacer una pequeña oración para terminar. Señor, te pedimos, Señor, siempre que nos acompañes en todo momento, que seas tú el que lleve, Señor, la dirección de este camino, en el que nos llevas directo pues a lo que tú quieres, que sea siempre tu voluntad. Danos sabiduría para entender tu palabra y para entender todo lo que tú nos quieres decir, para que no caigamos en la soberbia, que no seamos soberbios, que seamos humildes, mansos. Y ayúdanos siempre, que solo contigo podemos lograrlo, Señor. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos hermanos, nos vemos. Se cuidan. Bendiciones.